Hola amigos, bienvenidos a este es su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre, su amigo servidor Ubaldo Quiñones y su canal Gateway le traen los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenido nuevamente a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y miren, amigo y seguidor suscriptor, lo invito a que me acompañe, aun si no es de América Latina, si es de cualquier otra región. Acompáñeme hasta el final de este video, de esta información, de estos hechos, de esta historia que le voy a poner aquí. Porque es muy importante y para esto voy a trasladarme a Venezuela. Un Venezuela que desde la llegada del señor Hugo Chávez hasta nuestros días ha sido constantemente agredida con sanciones coercitivas, bloqueos, así también como todo tipo de intento de invasiones y asesinatos. Así es que quédese hasta el final para que entienda del por qué y qué hay detrás de las noticias, del por qué Venezuela se ha convertido precisamente en una obsesión para el Departamento de Estado, Europa y algunas naciones de América Latina que conformaban el Grupo de Lima por un pedido del Departamento de Estado. Es muy importante saber qué está haciendo Venezuela y por qué Venezuela firma justamente ante la llegada del viceministro justamente de la presidencia de Rusia, y hablo del señor Yuri Borisov, que realizó una visita oficial justamente aquí a América Latina, especialmente a Cuba, Nicaragua y Venezuela, desde el pasado 16 hasta el 17 de febrero. ¿Y qué es lo que contiene todo esto? Es muy importante porque firmaron una poderosa alianza militar entre Venezuela y por supuesto Rusia. Poderosa alianza militar. Lo mismo que con Cuba, poderosa alianza militar. Lo mismo que con Nicaragua, con el señor Daniel Ortega, poderosa alianza militar. ¿Por qué esta poderosa alianza militar que vino a ratificar y a confirmar y a firmar el señor Yuri Borisov? ¿Por qué? Justamente, mire, yo he dicho que todas las informaciones están conectadas entre sí. Este nuevo convenio de formar una poderosa alianza militar en esta región, por supuesto que tiene que ver con lo que está sucediendo en el Mar Negro y el conflicto ucraniano. Al mismo tiempo que el gobierno del señor Nicolás Maduro pues había implementado el plan Puño de Hierro para luchar en contra del crimen organizado y delincuencia que han tratado de trasladar desde Colombia a territorio venezolano. Es muy importante porque también yo insisto aquí, al igual que Ucrania se ha convertido en un laboratorio para atacar desde ahí a las diferentes regiones, socios y amigos y aliados de Rusia, pues bueno, yo siempre he dicho y sostengo que desafortunadamente Colombia se ha convertido en una amenaza latente y real para toda América Latina, porque Colombia es el laboratorio desde el cual Estados Unidos mantiene justamente la presión en contra de América Latina, y es el laboratorio en el cual se encargan de crear y planificar cualquier acción desestabilizadora en nuestra América Latina. Desafortunadamente es así. Mire, pero vamos aquí a algunos hechos y noticias importantes, porque voy a hablar precisamente de cómo preparaban una invasión directa en contra de Venezuela el pasado año 2019 con la operación Puma. Vamos, pero empecemos por exponer el plan Puño de Hierro, del cual hay mucho criticismo que ya inició nuevamente por parte de la oposición, por parte de algunos grandes medios de comunicación, que ya inició nuevamente allá en Venezuela la persecución política. Y no, señores, no es persecución política. Si es periodista, si es analista, tiene que entender lo que hay detrás de todo esto. Es un plan para evitar que Venezuela se convierta en otro Colombia donde el narcotráfico, el paramilitarismo, así también como bandas delictivas actúen de manera impune en territorio venezolano como lo hacen allá en Colombia. Entonces es muy importante entender del por qué el plan Puño de Hierro y esta alianza, super alianza militar con Rusia. Vamos. Primero, no olvidemos que todo el desastre empezó después del 23 de enero del año 2019, cuando el señor Juan Guaidó se autoproclamó presidente de la nación, en la calle, en una plaza pública prácticamente. Y desde ahí inició justamente con el apoyo de Estados Unidos todo tipo de acciones en contra de Venezuela, incluyendo el incremento de las sanciones económicas o medidas coercitivas en contra de Venezuela. Pero no solamente fue el 23 un hecho histórico que marcó justamente
estas agresiones en contra de Venezuela, sino luego pasamos al 23 de febrero de ese mismo año, 2019, cuando la batalla de los puentes allá en Cúcuta, en el puente de Tienditas, donde el señor Juan Guaidó, donde toda la oposición venezolana, incluyendo a los líderes como el señor Mauricio Macri, el señor Sebastián Piñera, el señor Marco Rubio y muchos otros diferentes políticos de diferentes regiones, atendieron supuestamente a una entrega de ayuda humanitaria cuya intención era una invasión directa en contra de Venezuela, cargada precisamente con todo tipo de artefactos para que fueran asistidas las guarimbas que se habían encargado de crear caos, muerte y destrucción allá en Venezuela. Es muy importante entender estas fechas y del por qué el puño de hierro, porque no olvidemos que también un día antes, el día 22 de febrero de ese mismo año, se realizó el concierto Aid Live para recabar fondos supuestamente para la ayuda humanitaria, y el 23 la batalla de los puentes. Esto no debemos de olvidarlo nadie, cualquiera que sea un verdadero periodista, un verdadero analista. Tampoco el 30 de abril del año 2019, cuando supuestamente hubo un nuevo levantamiento y habían tomado supuestamente el señor Juan Guaidó con todos aquellos que lo acompañaban, había tomado justamente la Carlota, base militar, así también como el puente, y habían dejado o liberado al señor Leopoldo López, que se encontraba justamente preso en su propia casa, pero simplemente fue liberado y de ahí huyó a España y sigue prácticamente llevando la voz de un ataque o sanciones en contra de Venezuela. Mire, esto es lo que hay realmente en estos delincuentes. ¿Y a quién está apoyando realmente Estados Unidos? No olvidemos también que el 22 de junio, el 3 de mayo del año 2020, realizaron la operación Gedeón, que tenía como intención supuestamente dar un golpe en contra del señor Nicolás Maduro, y si de no ser posible el golpe de Estado, asesinar a los altos líderes como el señor Diosdado Cabello, el señor, se puede decir, el señor Rodríguez, precisamente vocero precisamente y presidente del Senado justamente allá en Venezuela, lo mismo que a Delcy Rodríguez y a todos los líderes precisamente, o los altos líderes justamente de Venezuela. Operación Gedeón, que culminó justamente en un fracaso porque el pueblo venezolano está unido y atento a lo que pasa a su alrededor. Y no olvidemos que también el día 6 de febrero un intento de asesinato en contra del señor Nicolás Maduro con drones que fueron supuestamente traídos desde Colombia con apoyo de Colombia. Todo esto que estoy diciendo aquí ha tenido siempre su apoyo por parte de Colombia y del Departamento de Estado. Pero ahora vamos justamente a una publicación que expuso el señor Horacio Bertvinsky, que hablo del periodista argentino, que yo leí alguna parte precisamente de esta información que puso referente a la operación Puma del año 2019. Fíjese, todas las intentonas que han hecho en contra de Venezuela para una invasión, no solamente la operación Gedeón, sino la operación Puma, fueron ejercicios militares realizados multilaterales o multinacionales. Estos ejercicios militares se realizaron allá en la Argentina, con el apoyo del señor Mauricio Macri. Pero tenía como finalidad, según el señor Brzezinski, tenía como finalidad lanzar una invasión a Ucrania, en la cual el mismo señor Mauricio Macri, presidente de la Argentina, había prestado o prestaría todo su ejército para lanzar desde Colombia una invasión justamente a Venezuela. Es muy importante entender que sí, todo esto vino de manera conjunta con todas aquellas naciones que conformaban el Grupo de Lima. Un Grupo de Lima que fue creado y diseñado por una petición tanto del señor Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos y del Departamento de Estado. Este Grupo de Lima tenía como intención simple y sencillamente crear un grupo de naciones latinoamericanas en las cuales, me da vergüenza decirlo, que también se encontraba el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, y que también formaba de este Grupo de Lima. Sin embargo, México no participó en esos ejercicios militares llamados Puma, el plan Puma, justamente para invadir a Venezuela. Pero fíjese aquí lo importante. Aquí es muy importante porque el señor Jorge Rodríguez, justamente el presidente de la Cámara, justamente, o del legislador más importante de allá de Venezuela, ha solicitado y ha exigido lo mismo que
el señor Tarek William Saab y todos aquellos que representan el Poder Judicial de Venezuela han lanzado precisamente una petición a la Argentina y a otras naciones para que haya una investigación real de por qué se realizaron estos ejercicios multilaterales en Argentina, cuya finalidad era dar un golpe o una invasión a Venezuela. Esto es serio porque en realidad todo esto estaba precisamente bien dirigido desde el Departamento de Estado, lo cual indica que el señor Mauricio Macri, expresidente de la Argentina, es un agente real de Estados Unidos y nunca le ha interesado el mismo Argentina. Así es que si usted es macrista, hermano argentino o hermano latinoamericano, pues está bien equivocado, porque el señor Mauricio Macri simple y sencillamente es un agente del Departamento de Estado que se encargó de crear las condiciones para destruir completamente la economía, no solamente la economía de la Argentina, para no permitir el avance de la Argentina, sino que al mismo tiempo prestó su territorio y su ejército justamente para una supuesta invasión. La razón por la que no hubo invasión, lo aclaro aquí para aquel que no sabía, la razón por la que no hubo invasión con estos ejercicios Pumas, en los cuales participaron el mismo Perú, el mismo Chile, obviamente el señor Piñera, por supuesto que participó Brasil con el señor, obviamente, Jair Bolsonaro. Todas estas naciones que se habían prestado justamente o que siguen las directrices del Departamento de Estado precisamente para atacar a Venezuela. Esto es lo importante aquí, saber que sí hubo esa intención de una invasión. Esto se debe llevar hasta las últimas consecuencias. Ojalá y el señor Alberto Fernández realmente realice una investigación, destituya a todos aquellos altos comandantes en jefes del ejército que participaron justamente de estas acciones, porque estaba planificado todo esto para una invasión a Venezuela por altos comandantes y oficiales del ejército justamente de allá de la Argentina. Y aquí vamos a un punto interesante. Mire usted, hermano latinoamericano, cómo Estados Unidos nos mantiene divididos y enfrentados. El señor Mauricio Macri como un agente respondiendo únicamente a los intereses. El señor Lenín Moreno, y hablo justamente del expresidente también del Ecuador, también otro agente de Estados Unidos que se encargó de una persecución política sin precedentes, así también, por supuesto, de destruir el avance que había alcanzado Ecuador. Siempre Estados Unidos busca títeres y lacayos que se encarguen de destruir su propia nación para de esta manera mantener el control hegemónico. Pero voy a algo muy importante. Fíjense, cuando digo que es serio, en la Argentina especialmente, porque el señor Mauricio Macri se había prestado para esto, es muy importante porque mire, no solamente el Fondo Monetario Internacional no debía prestar dinero al gobierno de la Argentina con el señor Mauricio Macri, porque obviamente sabían que no tenía la posibilidad de pagar ese préstamo. Por lo tanto, miren cómo son las cosas. El señor Mauricio Macri presta su territorio y su ejército para una invasión a Venezuela, supuestamente, y entonces, a cambio, el señor Donald Trump pide y mueve las piezas para que el Fondo Monetario Internacional le preste los 40 billones de dólares que fueron otorgados al señor Mauricio Macri, del cual no benefició a ningún argentino, puesto que este dinero, todos el gabinete del señor Mauricio Macri se llevaron todo el dinero al extranjero. En realidad fue una deuda de unos cuantos, pero que tiene que pagar completamente el pueblo argentino. ¿Lo entiende? O sea, un traidor como no se ha visto en América Latina. Hablo de Mauricio Macri, que debería estar preso no solamente por haber pisoteado su constitución, por haber pisoteado las normas y leyes internacionales con un intento de invasión en contra de una nación latinoamericana. Y aquí uno se pregunta cómo es posible que haya personajes como el señor Mauricio Macri, Lenín Moreno o Jair Bolsonaro que estén dispuestos a lanzar un ataque en contra de una nación hermana latinoamericana. Y uno se pregunta cómo es posible que no se haya pedido justamente, como el gobierno de Estados Unidos, el señor Luis Almagro, pedían una intervención utilizando la Carta Interamericana justamente de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos. Y yo le digo aquí esto porque no olvidemos la Guerra de las Malvinas de 1981, justamente esta Guerra de las Malvinas, en las cuales se supone que ya existía la Carta Interamericana y que
todas las naciones de América Latina, aquellos firmantes de esta carta, tendrían que apoyar militarmente al gobierno argentino ante la agresión de Inglaterra. Y sin embargo, Estados Unidos, supuestamente siendo el que quería lanzar y dirigir precisamente, conjuntamente con, digamos, el Comando Sur de los Estados Unidos, querían dirigir precisamente la invasión a Venezuela, apoyándose en la Carta Interamericana. Y resulta que cuando los ingleses o Inglaterra, la guerra de las Malvinas de 1981, cuando existía la Carta Interamericana, resulta que entonces Estados Unidos se opuso precisamente a la Carta Interamericana para que ninguna nación de América Latina apoyara justamente a la Argentina en su lucha en contra de Inglaterra y recuperar las Malvinas. ¿Lo entiende? Fíjese la estupidez de muchos representantes de nuestra América Latina. Fíjese cómo hay traidores, tan traidores, que están entregando su nación y que en lugar de apoyar a las naciones latinoamericanas están apoyando a los agresores. Precisamente por eso Mauricio Macri no movió un solo dedo para luchar nuevamente por la soberanía de las Malvinas. Es ahora nuevamente con Alberto Fernández y Cristina Fernández que nuevamente ha resurgido nuevamente esta idea de recuperar las Malvinas. Por supuesto que tiene el apoyo de China, por supuesto que tiene el apoyo de Rusia, por supuesto que tiene el apoyo de México, claro, porque hay un gobierno que en realidad por lo menos aparenta que sí quiere a la Argentina, y la quiere, por supuesto. Y no olvidemos justamente a lo que yo quiero llegar con esto, precisamente por eso les dije todo esto, para que usted entienda la posición de Venezuela, para que usted entienda que no se trata de una persecución política utilizando el plan Puño de Hierro para ir en contra de todos los delincuentes, inclusive de la oposición en Miami, de Juan Guaidó y de todos aquellos líderes que de una y otra manera fueron parte del gobierno de Narnia del señor Juan Guaidó, que tienen que ir presos tarde o temprano debido a los crímenes que han cometido, a los desfalcos a las empresas multinacionales de Venezuela. Entonces, aquí lo que yo quiero dejarle claro a mis hermanos latinoamericanos, hermanos europeos que me miran, que entiendan del por qué el gobierno del señor Nicolás Maduro está realizando todo esto. Y el plan, precisamente, hablo de la alianza rusa, una poderosa alianza entre Rusia y obviamente Venezuela, tiene que ver justamente con lo que está pasando allá. Yo les dije que precisamente este señor Yuri Borisov lo que viene es justamente a ratificar ya la disposición de estos territorios de Cuba, Venezuela, así también como de Nicaragua, para empezar la movilización obviamente de armamento muy poderoso y sofisticado en apoyo a estas naciones que se ven agredidas constantemente por parte de Estados Unidos y sus naciones títeres y lacayas, especialmente de Colombia. Y obviamente no solamente mandarles o brindarles el mejor sistema de defensa, sino que al mismo tiempo trasladarlo ante un posible conflicto con Europa por parte de Rusia debido al conflicto ucraniano. Y precisamente el señor Yuri Borisov vino justamente a ratificar la disposición y a firmar los acuerdos correspondientes para que Rusia pueda instalar armamento sofisticado y poderoso, tanto para defenderse o atacar a Estados Unidos en caso de un conflicto desde estos territorios, y al mismo tiempo para defender a estos territorios en caso de nuevas agresiones, de nuevos planes Puma para tratar de invadir a estas naciones libres y soberanas. Yo no estoy hablando por nadie, estoy dándole los hechos, estoy dándole la información, le estoy diciendo lo que hay detrás de todo hecho y de toda información. Es simple y sencillamente eso, para que usted, hermano latinoamericano, hermano europeo, entienda del por qué se están haciendo las cosas, qué hay detrás de la noticia. No hay persecución política, hay una ley verdadera y auténtica, una nación verdadera y auténtica como Venezuela, que tiene que aplicar la ley en contra de todos los agresores. Y ojalá y el señor Alberto Fernández realmente inicie una investigación real y que los responsables sean llevados a juicio y encarcelados por traición a la patria, por vender la patria, por endeudar la patria y por tratar de dar o intentar y utilizar su territorio para lanzar una guerra en contra de Venezuela. Pero claro, de Colombia tengo algo muy aparte, porque Colombia es la desgracia de América Latina. No solamente, una disculpa a mis hermanos colombianos, hablo de que Colombia es el verdadero peligro y amenaza para toda nuestra América Latina y para el mundo. Mientras que siga ese gobierno de Colombia, ese tipo de acciones y ese tipo de, ¿cómo le diré?, oligarquía
prácticamente manteniendo el poder en Colombia, Colombia será una bomba de tiempo para toda América Latina. Desafortunadamente es así. No mis hermanos colombianos, que también están sufriendo precisamente todo este poder que poseen tanto el narcotráfico, las bandas delictivas, apoyadas todas por el Palacio de Nariño. Claro, porque ahí es donde está la verdadera delincuencia, desde el Palacio de Nariño, con el señor Iván Duque, el señor Santos o el señor Álvaro Uribe. Todos, incluyendo diputados, senadores, jueces, magistrados, todos están coludidos con el crimen organizado. Así es que, ¿qué se puede esperar de una nación que es gobernada por delincuentes? Por Dios. Pero bueno, yo nomás digo, pero ahí tiene. Y que no se ofendan los legisladores ni los políticos, porque si realmente pusiéramos de frente con quién están ligados, con qué delincuentes, con qué narcotraficantes, pues ya deberían de estar presos, por supuesto, pero también hay que cuidar uno su pellejo. Así que ahí se la dejo nada más para que ellos sepan quiénes son y por qué Colombia es una amenaza. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.